Buenas tardes, buenas noches. Comenzamos de nuevo el estudio del Compendio de la Doctrina Secreta. Hoy domingo 12 de diciembre. Por favor, si me cierran los micrófonos, lo agradezco. Gracias. En la página 167 del Compendio de la Doctrina Secreta, en el inciso G. Antes de pasar en sí bueno, vamos a hacer la invocación de dedicación que siempre hacemos a los grandes seres. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que nos vienen en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvámonos hacia aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración para todos los que, olvidando el yo, están resueltos a aprender y a compartir sin reservas. Nosotros vamos a primero, déjeme compartir pantalla, a pasar a recordar toda ¿cómo se llama? El texto de la séptima estancia que comenzamos el domingo pasado, porque ella es muy grande y aparte de eso, no solo es la última estancia de cosmogénesis, sino la que contiene una serie de puntos que parece que HPV no podía poner en palabras, porque no es que quieran mantenernos a nosotros en la ignorancia, es que no todos los misterios pueden ser traducidos a palabras. Y este inciso G tiene que ver con parte de ello, lo vamos a ver cuando lleguemos ahora a él, pero vamos a repasar el contenido de la estancia, lo copié en Word, para mantenernos atentos al sentido total de esta enigmática y muy profunda estancia. Y aquí el comienzo, por eso es que es tan difícil, de la vida sensible sin forma. Blanco. Nosotros, nada más que tenemos la posibilidad con nuestra personalidad de concebir la vida en la forma. Al menos, por muy sutil que ella sea, imaginar que tiene una expresión. Y esa expresión, pues ya en nuestra mente concreta es forma. Por favor, Magali, si pueden apagar el micrófono. He aquí el comienzo de la vida sensible sin forma. Primero, el divino vehículo, el uno que procede del espíritu madre Atman. Después, el espiritual Adamabudi, el alma espiritual. Además, los tres procedentes del uno, los cuatro del uno y los cinco, de los cuales proceden los tres, los cinco y los siete. Esta frase, de los cuales proceden los tres, los cinco y los siete. Fíjense, como ya primero había hablado, los tres procedentes del uno, los cuatro del uno y los cinco, de los cuales proceden los tres, los cinco y los siete. La semana pasada yo les dije, me parece que aquí se está refiriendo primero al cosmos con K y después al cosmos con C. Esta es la única explicación que hasta ahora me viene, pero no es que ella lo haya dicho, ni que ustedes lo crean, sino que ustedes se pregunten, ¿cómo puede haber, después de esta unidad que procede del espíritu madre, después el espiritual Atmabudi, que ya se ve como una duada, además los tres procedentes del uno, los cuatro del uno y los cinco, de los cuales proceden los tres, los cinco y los siete. Por favor, Magali, si me pueden apagar el micrófono, mijita, te lo agradezco. Entonces, este inciso G, de los cuales proceden los tres, los cinco y los siete, está comentado por HPV de la siguiente manera. Los grupos
sexto y séptimo. Es decir, que sería quizás nada más los que proceden de los 5. Pero el texto lo repite. Es una repetición o es una nueva expresión después de una unidad duada sin separarse como es natural, y ya proceden el 1, los 2, los 3, los 5, los 4, perdón, los 4 y los 5. Y ahora ella nada más que después dice de los cuales proceden, volviendo de los cuales proceden los 3, los 5 y los 7. No nombra aquí otra vez el 4. Los 4 los pone como que del 1. Los 3 procedentes del 1, los 4 del 1 y los 5. Pero nos repite, de los cuales proceden los 3, los 5 y los 7. Son distintos, son lo mismo. Ella nada más que nos dice al principio de resumen del comentario, iba a ir al libro completo, pero la verdad que no tengo tiempo y no puede ser que ahí esté quizás parte de lo que no entiendo. Los grupos sexto y séptimo participan de las cualidades inferiores del cuaternario. Eso sí, en un grupo de 7 y más de los 7 que nosotros conocemos ya en nuestros estudios de la parte del sistema planetario y solar. Pues estos sexto y séptimo son los que tienen que ver con lo más sutil y lo más denso, el cuerpo físico, los cuerpos físicos, etcétera, que serían entonces los grupos sexto y séptimo. Y ella continúa, son estos grupos sexto y séptimo entidades conscientes y etéreas, tan invisibles como el éter, que brotan a manera de los renuevos de un árbol, del primer grupo central de los 4. Del primer grupo central de los 4. O sería de los 4 del 1. Y a su vez hacen brotar de sí innumerables grupos secundarios, de los cuales los inferiores son los espíritus de la naturaleza o elementales, de especies y variedades incontables, desde los informes e insubstanciales, es decir, los que no tienen forma y tampoco tienen sustancia. Una de las cosas más difíciles de poder entonces nosotros relacionar con niveles así tan inferiores de esta parte sutil o etérea y de esta, mucho menos de esta parte densa de sólidos, líquidos y gases. Los pensamientos ideales de sus creadores, nos dice entre guiones. Estos informes insustanciales son los pensamientos, y pone todo en mayúscula la palabra pensamientos, ideales de sus creadores. Tienen que ser, como dijéramos, jerarquías auxiliares del logos que tienen que ver con esta expresión tan sutil y tan inconcebible para nosotros, sin forma y sin sustancia, hasta los organismos atómicos, y ahí sí hay sustancia, invisibles para la percepción humana. Nosotros sabemos que lo verdadero invisible de este plano, claro que tampoco. Si aún lo que no es verdaderamente invisible, es decir, lo que llamaban átomos, la ciencia, que es lo que corresponde a la expresión de lo que llamamos elementos químicos, como del helio y hidrógeno, etcétera,
a los elementos que llamamos más pesados, como el uranio, etcétera, que son radioactivos, que eso fue lo que llamó la atención, sobre todo de Madame Curie, que descubre el radio, y no me acuerdo qué otro más, que creo que llevó algo del nombre de ella, y fue esa radiación fue la que la enfermó. Ella fue una de las primeras víctimas de exponerse a la radiación. Se ponía estos elementos en el bolsillo, los tenía en su laboratorio sin protección alguna, y ustedes saben que le costó la vida. De ahí empezaron después las investigaciones que llevaron a lo que de verdad el plomo y otros elementos que protegen de la radiación de estos elementos tan pesados. Y entonces, bueno, sin embargo, estos organismos atómicos invisibles, aunque sean de la línea de los que no son átomos verdaderos o el átomo verdadero del plano físico, que no tiene división en este plano, pero que constituye un número enorme de partículas en el plano cámico, y así sucesivamente. Seguimos hacia arriba y sabemos que el único de nuestros 7 planos del sistema solar y planetarios, pues que no es divisible, conocido, porque no sabemos, hay 7 planos más arriba de los 7 planos del sistema solar, los 7 planos cósmicos con K, y de ellos no se ha hablado nada. Esos átomos son divisibles en el cosmos con K, no sabemos. Pero son incompatibles con nuestra también, porque más de varios millones, no me recuerdo yo ya cuánto, porque eso está en algunos textos, pero no lo tengo a mano, millones de ese átomo verdadero del cosmos, del plano ádico, son lo que constituyen un átomo indivisible de nuestro plano físico en su primer subplano. Todos los 6 subplanos inferiores de cada plano, incluido el físico, ya se mueven en formas moleculares dentro de ese plano, y por tanto todos son susceptibles de ser llevados a este átomo del plano, que dentro del plano físico no es divisible. Si lo dividiéramos, pues desaparecerían en múltiples moléculas del plano cámico. Esto es lo que es, ya para que vean lo difícil que es para nuestra mente concebir estas cosas. Y entonces, estos organismos atómicos invisibles para la percepción humana, estos pensamientos ideales de sus manifestadores, recuerden que no hay creación ninguna, o creadores, que ya tuvo que poner porque es la palabra corriente usada por las religiones. Estos últimos son considerados como los espíritus de átomos, es decir, como la vida que los anima. Vamos a quitarle ahora la palabra espíritu. Es la vida que anima a esos átomos. Porque claro que ningún átomo está muerto, ninguna expresión material es muerta. Y en este caso, pues ya ese sería su espíritu. Pues constituyen el primer escalón hacia atrás, desde el átomo físico, criaturas sensibles, sino inteligentes. Es decir, no son capaces de expresar inteligencia, pero claro, la vida siempre es sensible. Son niveles que no le podemos llamar todavía conscientes. La inteligencia es la que puede llevar a que la expresión de esa sensibilidad se relacione con una expresión de inteligencia.
Continúa, todos ellos se hallan sujetos a karma. Esa es la ley una, hermano. No hay nada que pueda estar ajeno a la ley kármica, aunque sus expresiones de la ley y el alcance de cómo la ley afecta a la vida manifestada en una sustancia, en una materia, esté muy en relación, como es natural, con ciertos niveles. Se expresa esa ley kármica, por ejemplo, individualmente en el ser humano. Y ese es el karma individual mientras somos humanos. Pero no se expresa en la jerarquía que sigue por encima de la etapa humana. De esa misma manera. Pero de todas maneras funciona. No a nivel individual, sino a nivel de esa jerarquía. Y así sucesivamente. Karma es la ley una, es acción. Y todo en la manifestación son diferentes formas de acción. Pero como es natural, no, termina ya el párrafo, todos ellos se hallan sujetos a karma y tienen que agotarlo en cada ciclo. Es decir, que el ciclo, todo karma engendrado dentro de él, tiene que ser equilibrado, llevado a su equilibrio para que el ciclo pueda terminar, para que el ciclo pueda rendir su fruto. Pero no es porque desaparezca la ley, sino porque se logra equilibrarse, se agota lo que llamamos en el lenguaje, sobre todo oriental, los escandas pendientes de de ese equilibrio, de ese llevarlo al neutro. Mientras haya desbalance, no puede terminar el ciclo. El ciclo se termina cuando se agota todo el karma a que se hayan sujeto todas sus criaturas. No solo estos tan casi imposibles de concebir, estos inconcebibles espíritus de los átomos. Y continúa ella, un Dian Chohan. Recuerden, Chohan es señor, Dian es de la mente, de la capacidad, ¿no? De sabiduría de esa mente, etcétera. Hoy se decía por la mañana en el hermano Miguel que los que saben meditar, los que saben, es decir, prestar atención, porque es que aquí hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos, que no se interpreten erróneamente. Es decir, es una jerarquía dianchohánica, son las jerarquías, el nombre genérico de las jerarquías que se aplican a un logos que auxilian a un logos de un sistema planetario, solar, etc. Y por tanto es una jerarquía que está muy por arriba de los reinos que conocemos aquí y aún de los que no conocemos, muchos de los invisibles, pero que no tienen las condiciones que tiene ya la capacidad superior de los que auxilian o de lo que auxilia, porque eso se puede poner lo mismo en singular que en plural. Visto desde abajo son muchos, visto una jerarquía, ¿no? Visto desde su propio nivel, pues eso es una unidad, una expresión de la unidad manifestada. Hasta donde esté manifestada la función, que es lo que es fundamental de las jerarquías que llamamos creadoras, que llamamos manifestadoras como auxiliares del logo. Y entonces nos aclara ya un Dian Chohan tiene que llegar a serlo. No puede nacer o aparecer súbitamente en el plano de la vida como un ángel en pleno desarrollo. Es decir, toda expresión de conciencia capaz de regir lo que sea,
es una conciencia que se ha elevado por sí misma, que se ha desarrollado, que ha evolucionado. No puede aparecer de la nada. Es el resultado de una evolución. Como el hombre es un resultado de la evolución de los animales, como los animales son resultado de la evolución en el reino vegetal, como el reino vegetal es el resultado de la evolución en el mineral, y los minerales proceden de 3 reinos elementales, por los cuales la vida ha ido envolviéndose en materia, para nosotros incomprensible y desconocida totalmente, fuera de las referencias que hacen autores como HPB o las cartas de los maestros a Sinel, que hacen referencia a estas jerarquías, pero que nosotros no podemos, con nuestra limitación actual, comprender en su integridad. Y continúa, la jerarquía celestial del Manvantara. Recuerden, Manvantara, Manuvantara, un periodo entre dos, que es lo que Antara, entre dos aspectos de la inteligencia que rige toda jerarquía celeste, ¿cómo se llama? Logoica. Y una de ellas es esta que ya se va a referir, la jerarquía celestial del Manvantara presente, se encontrará transferida en el siguiente ciclo de vida a mundos superiores más elevados y dará lugar para una nueva jerarquía compuesta de los electos de nuestra humanidad. Es decir, que al menos el aspecto de la jerarquía que más está en relación con nosotros, con nuestro actual Manvantara, con nuestro actual periodo de evolución o etapa de evolución. Cuando termine, que aquí se está refiriendo a un Manvantara de 7 encarnaciones, no, de 7 encarnaciones, de la encarnación completa, la que sea, si es la cuarta, la quinta, que ustedes saben que hay sus errores o sus opiniones diferentes. Una de las dos tiene que estar errónea, no puede estar en 2 a la vez. Digo, hasta ahora me parece. Esa jerarquía de este Manvantara va a estar en una etapa más superior, más elevada, en la siguiente. Y sus funciones van a quedar cubiertas por los electos. Ella pone aquí esa palabra, hay que tener mucho cuidado con ella, de nuestra humanidad. Es decir, por los que hayan alcanzado esa estatura de lo que llamamos un hombre celeste, que es una jerarquía ya, y que son actualmente parte de los que estimulan la evolución humana. Y esos son los que van a pasar a un nivel más superior. Y los que vayan alcanzando esta estatura de hombre celeste, que dejan de ser seres humanos, que completan la evolución humana, constituirán esa nueva jerarquía. Eso está claro en el principio de antropogénesis, y ya hemos leído algunas cosas de ella, de que la humanidad que alcanzó la capacidad de esta elección, de esta superioridad al nivel humano en la cadena lunar, fueron los que vinieron como los Pitris Barishats, es decir, una jerarquía paterna, una jerarquía protectora para dar nacimiento a nuestra humanidad actual, y a todos los demás reinos, porque tienen que ver con todos los reinos, si no ellos directamente o otros de los auxiliares de ellos, pero es una jerarquía. Y nos dieron sus dobles, sus chayas, como se les llama en antropogénesis, y con ello
alcanzaron también una capacidad de poder en un futuro servir como jerarquías superiores a la que actualmente ellos se encuentran y a la que estarían, como es natural, inclinados a través de la ley kármica. HPV en una parte de su obra, que no me recuerdo ahora cuál es, pero creo que en algún momento se la pudiera localizar, nos habla de que la jerarquía lunar nada más que podía dar los dobles, sus cuerpos sutiles para que pudiera expresarse en la humanidad nuestro cuaternario inferior, porque el doble es el del físico y a su vez a través de esa vitalidad pues pueden expresarse los deseos y los pensamientos concretos, pero esos pensamientos no podían porque necesitaban venir desde la mente, y que vino entonces en el promedio de la tercera raza raíz, perdón, de esta cuarta ronda, pero ya llegando a la mitad, pues vinieron los Pitris Agnisvatas o los Dhyanis de sabiduría, Dhyanis Chohans, etcétera, que eran que eran los frutos de vamos a decir, de la encarnación planetaria que se le llamó los hijos de la aurora, una cosa así, que es una cadena anterior a la cadena lunar. Si la cadena lunar fue la tercera, fue la anterior a la lunar. Si la cadena lunar fue la cuarta, como se plantea por algunos otros estudiantes, entonces estos hijos de la aurora, pues tendrían otros en el medio que no sabemos su nombre y que estarían cumpliendo funciones de los que no se nos ha dicho. Si no, sería la interpretación que le dieron a Nives and Leadbeater de que los hijos de la aurora fueron los de la segunda, los Pitris Barichats fueron los de la tercera y que nuestra cadena planetaria es la cuarta encarnación de este logos planetario. Si no, habría que buscar otra explicación. Esto sí es importante y los invito a que ustedes lo estudien, lo que hayan estudiado antropogénesis, etcétera, que lo sigan y le sigan eso, porque ella sí habla de los hijos de la aurora. No me acuerdo el nombre de el resultado de la primera humanidad. Los de la segunda son los hijos de la aurora, y eso está así también en Genealogía del Hombre de Annie Besant, como ella lo interpretó, como es natural. Pero sí habría de todas maneras algo perdido de lo que no se ha hablado si es que estamos en la quinta. Y nada más que hay una referencia a una frase de las locas de antropogénesis que pueden tener varias interpretaciones, pero que algunos piensan que nada más que es la de que se refiere a la quinta encarnación que es la nuestra. Y eso todo lo tenemos que seguir investigando. No podemos dar un corte y decir que yo tengo toda la sabiduría. Plasmado literalmente, no lo he encontrado. Y no está explicado por los que, o por el que, sobre todo, el que trató de demostrar que era de la quinta. Sin embargo, lo otro sí encaja con lo que ella habló en general, pero de que no está, hasta donde yo he estudiado, no está totalmente declarado. Ahora, eso sí, la humanidad nuestra, que alcance la liberación de la rueda de nacimientos y muertes, lo que llamamos el adictado, se va a constituir en la próxima jerarquía que va a ocupar el lugar de la jerarquía
que ahora tuvimos como nuestros Pitris Varishats. La existencia, ahora fíjense, esto es una de las razones por lo que es tan difícil. La existencia es un ciclo interminable dentro de la eternidad absoluta. Lo absoluto es absoluto, no tiene ni principio ni fin. No puede haber una primera evolución ni una última evolución, ni un primer ciclo ni un último ciclo. Todos son ciclos alternadamente, actuante o en reposo, porque eso sí es la alternación de el pralaya o descanso y manvantara es eterna también, y es una alternación siempre. A uno le sigue el contrario, al otro le sigue, y se calcula que sean de la misma duración por lo que se puede medir de la duración de los manifestados. Claro, nadie puede medir la duración del inmanifestado, pero parece que si es de 7 eternidades, que son las que se simbolizan en nuestras 7 eternidades de manifestación, en los 7 ciclos de manifestación, pues hay que tener como dijéramos, la noción de que es lógico de que dure igual el día que la noche, en este sentido de acción y reposo, de día y de noche, de lo manifestado y lo inmanifestado. Pero todos se mueven, esa eternidad absoluta, donde se mueven innumerables ciclos internos, finitos y condicionados. Los ciclos manifestados, todos sí están con un comienzo y un fin, como contraposición de la totalidad, que es interminable. Porque si no, no habría base lógica para esa alternación que sí es toda condicionada. Luego, su opuesto, que lo resume a su vez en la unidad, porque esa es la característica de lo eterno y de lo absoluto, pues tiene que ser completamente eterno, interminable. Dioses creados como tales no demostrarían mérito personal. Es decir, si estos Dian Chohans, si estas jerarquías que presiden una función en un sistema manifestado, que está regida por una conciencia manifestada que le llamamos logos, si ellos surgieran de la nada, no habría ley de causa y efecto y no habría karma. Y el karma no puede desconocerse por estas mismas realidades de alternación de lo uno en lo otro. Y el propósito de que todo surge con la misma calidad y en el mismo punto en que renace después de haber pasado por un proceso de reposo que aparece como destrucción, pero que nada más que es de reposo. Pero todo queda en statu quo y vuelve a manifestarse en el mismo punto en que quedó al momento de la reabsorción en el reposo. Y entonces no puede haber nada creado. Porque, ¿por qué iban a manifestarse como algo superior si no lo han, como si dijéramos, educido desde sí mismo, desde esa condición inmanente en toda la realidad? Y continúa ella, por lo tanto, los 4 y los 3
tienen que encarnarse lo mismo que todos los demás seres. Es decir, los grupos tercero y cuarto, o 4 y 3, porque son 7. Este sexto grupo, por otra parte, permanece casi inseparable del hombre, que es ya el que está, como si dijéramos, inmediato a la humanidad actual, que deriva de él, del sexto grupo, todos sus principios, a excepción del más elevado, el espíritu en sí mismo, y del inferior, que es el cuerpo. Y ella lo aclara igual entre comas, o su espíritu y cuerpo. Siendo los 5 principios humanos intermedios la esencia misma de esos dhyanis. Es decir, Buddhi, mana superior, manas inferior, kama y prana, o el doble etérico, vamos a decir, o la función pránica del doble etérico. Son la esencia misma de esos dhyanis. Es decir, que esa jerarquía nos da vamos a decir, la posibilidad de expresar nuestro septenario. Eso es otra incógnita que queda ahí, de si aquí ella incluye en estos dhyanis a todos, desde los Pitris Varishats a los Agnisvatas. Porque los Agnisvatas, sí, indudablemente, son los que tienen la función de despertarnos el Buddhimanas. Pero entonces los demás, bueno, manas inferior podría ser un cierto aspecto de eso, pero kama, prana y el linga sarira o doble etérico, pues está en ese cuaternario inferior que depende de los Pitris Varishats. Ahora el cuerpo siempre, por eso tiene que venir a través de los, cuando es físico denso, a través de los padres, nosotros no lo sabemos todavía manifestar. Y el espíritu es universal, el espíritu no se divide ni nada y ese es lo uno. ¿Ven lo difícil que es esta primera? Fíjense que ella no hace más ninguna explicación del resto de la esloca. Estos son los triples y los cuádruples hacia abajo. Los hijos nacidos de la mente del primer señor Avalokiteshvara. Los 7 resplandecientes, los constructores. Ellos son tú, yo, el O, la Nu, los que velan por ti y tu madre Bhumi, la tierra. Pero ella no hace más ninguna explicación de este proceso o de esta, perdón, de estos detalles tan enigmáticos del final de las locas. Ni le puso incisos, ni hay más ninguna explicación aclaratoria. Creo que esto queda a la intuición. Creo que esto hay que darle y que quizás eso, porque la intuición no tiene palabras. Y que el resto de esta loca de la séptima estancia es tan enigmático como la primera parte, pero sin el punto de apoyo de incisos que nos acerquen
a una comprensión al menos intelectual. Pasamos entonces a la segunda esloca. El rayo único multiplica los rayos menores. La vida procede. El rayo único multiplica los rayos menores. Porque toda esta multiplicación, otra de las cosas que siempre tenemos que tener en cuenta, la unidad nunca se fracciona. Y esta multiplicación es en un sentido hasta cierto punto nada más mayábico. Sigue siendo el rayo 1. Y siguen multiplicándose. Vimos el 2, el 3, el 4, el 5, el 7. Pero siguen. Pero sigue siendo un rayo único. En esencia. Y continúa la esloca segunda. La vida precede a la forma. Ya nos habló de las expresiones sin forma ninguna, sin sustancia. Es decir, que sería como una vida. Y sin embargo ya está manifestándose, expresándose. Y continúa, y la vida sobrevive al último átomo de la forma, el estula sarira, el cuerpo externo. Es decir, nuestro cuerpo queda abandonado en cada encarnación y que se disgrega en sus constituyentes. Pero esa vida no se perdió a través de la disolución de ese cuerpo. Y le sobrevive al último átomo. Es decir, que aún esos átomos podrían destruirse, eventualmente hablando. Sabemos que no, pero bueno, se destruye mientras continúa el Manvantara, ¿no? La vida se retira a otros aspectos de la forma, etcétera, en otros niveles suprafísicos, pero no está de ninguna manera, como dijéramos, perdida. Ella sobrevive, aún al último átomo. Continúa ella, a través de los rayos innumerables, el rayo de vida, el uno como un hilo, esto es lo que se llama en técnica teosófica, sutratma, sutra, hilo, atma, hilo del espíritu, a través de muchas cuentas. Y entre paréntesis nos pone el sugerente nombre de perlas, porque los collares de perlas son los más, como éramos, los que primero, yo creo, que originaron esta frase o esta palabra de collares, y que se ponen como los simbolismos de toda manifestación. Es un collar de cuentas de distintas expresiones de la vida o de distintas clases de perlas. Nada más que tiene un solo inciso. Vamos a verlo ahora para ver si lo podemos abarcar la explicación. Y ella comienza diciendo, esta esloca expresa el concepto de un hilo de vida, sutradharma, que prosigue a través, y fíjense cómo lo subraya, de generaciones sucesivas. Es decir, todas nuestras encarnaciones, siempre que no rompamos nuestro hilo o nuestra conexión con el hilo, porque el hilo en sí no se rompe jamás, en una encarnación, que es lo que podemos llamar una encarnación perdida, va a estar siempre
presente, generación tras generación, o sea, vida tras vida. Aquí ella nos da una llamada que dice: el profesor Weisman, en un tiempo darwinista ferviente, pasando sobre los juicios de los griegos Hipócrates y Aristóteles, en línea recta hasta las enseñanzas de los antiguos arios, muestra que una célula infinitesimal, entre millones de otras, trabajando en la formación de un organismo, determina sola y sin auxilio alguno. Bueno, la subrayado no eran de las palabras, perdonen, yo me equivoqué. Es de lo que el editor pone para expresar cuando hay, ven, aquí yo pensé que era que ella estaba subrayando esta palabra, no, es por la llamada. Disculpen que yo haya, pero bueno, de todas maneras, Sutrasna sí prosigue. Y esto es muy importante que no lo olvidemos de estas locas. Bien, así que el profesor Weisman, en un tiempo darwinista ferviente y pasando por los juicios de los griegos, Hipócrates, que fue el padre de la medicina, Aristóteles, que fue un filósofo más de la mente concreta, pero filósofo, y que no era materialista, aunque el sistema aristotélico lo pueda dar origen a él, en línea recta hasta las enseñanzas de los antiguos arios, yendo hacia atrás, de Grecia al oriente a la antigua Aryavarta, muestra que una célula infinitesimal entre millones de otras trabajando en la formación de un organismo determina sola y sin auxilio alguno, solita, desde una, por medio de segmentación y multiplicación constante, que es como si dijéramos su ley, mientras ella esté activa, mientras ella esté viva, expresando vida, porque la vida no se va a acabar en ella, sino que va a ser transferida a otro medio de expresión material. Pero mientras esté en ella solita, una sola, por medio de segmentación, es decir, dividiéndose ella misma a sí misma y multiplicación constante, porque claro, va cada una de ellas a hacer lo mismo que hizo la primera. Una da 2, 2 dan 4, 4 dan 8 y así, hasta lo infinito. La imagen correcta del hombre o animal futuro, con sus características, continuación, con sus características, debe ser de continuación físicas, mentales y psíquicas. Porque no se pierde nada de lo que esté grabado en la primera célula. Todas las que van a irse segmentando van a tener la misma continuación de todas sus características, tanto físicas, que es la parte que vemos en nosotros mismos, por ejemplo, nosotros nada más que vemos lo físico, psíquico, que sería lo sutil de ese físico, y mentales, que serían la capacidad de expresar inteligencia. Y esa célula la va a mantener, la va a tener las mismas tres condiciones. Y la va a traspasar íntegra a cada una de sus segmentaciones. Esta célula es la que imprime en la faz y en la forma del nuevo individuo. Es decir, según ellas se van uniendo para hacer tejidos, para hacer una expresión, sobre todo en el nivel ya humano, individual, diferente, pero nada más que la forma es la nueva, va a tener los rasgos de los padres o de algún antecesor distante. Porque no importa la distancia, todo está en, dijéramos,
entre las posibilidades de que exprese uno u otro, pero todo lo que estén en esa línea, que surgieron de una célula también y que sigue repitiéndose y repitiéndose en toda la segmentación y multiplicación constante. Esta célula es de sus padres y así sucesivamente. De los abuelos, de los tatarabuelos, de todo lo que vaya hacia atrás. Este plasma, porque recuerden que eso tiene también el aspecto más sutil o más o menos denso, es un plasma y viene desde los niveles invisibles, como es natural. Este plasma es la porción inmortal de nuestros cuerpos, es decir, esas características físicas, mentales y psíquicas. La teoría de Darwin. Bien, espérense. Este plasma es la porción inmortal de nuestros cuerpos simplemente por medio de un proceso de asimilaciones sucesivas. Es decir, que eso hace una cadena de asimilaciones sucesivas, porque claro, cada una después va a tener un ciclo de vida que va a poder enriquecer las experiencias de las expresiones anteriores. Y todo eso es asimilado y asimilado y asimilado. La teoría de Darwin, que considera la célula embriológica como una esencia o el extracto de todas las demás células, se deja de lado. Es incapaz de explicar la transmisión hereditaria. Es otro sentido, es la vida interna la que verdaderamente produce la transmisión y no la mera expresión externa, física, que él consideraba. Porque la vida de esa célula siempre ha tenido la contrapartida. Es la expresión de ese sutrasma desde el espíritu a la expresión de los cuerpos inferiores y al cuerpo más inferior, en este caso, que es el que se va a convertir en el cuerpo físico, el stula sarira, como ella dijo bien claro. Solo existen dos medios para explicar el misterio de la herencia. O bien, la sustancia, la sustancia de la célula germinal se haya dotado de la facultad de cruzar todo el ciclo de transformaciones que conducen a la construcción de un organismo separado y luego a la reproducción de células germinales idénticas y todas las transformaciones, como dijéramos, sintetizadas en la última, o bien estas células germinales no tienen en modo alguno su génesis, su origen en el cuerpo del individuo. Claro, no es en ese cuerpo más denso, en ese stula sarira, sino que proceden directamente de la célula germinal ancestral, transmitida de padre a hijo a través de largas generaciones. Es decir, que la vida se transmite y que esa vida es la misma, es una. Y no son organismos nuevos en ningún sentido, casuales, sino que responden a la ley que nosotros todavía tenemos que llegar a vivenciar como la verdadera causa de todo aquello. Y fíjense cómo ella pone en negrita esta parte final. Esta última hipótesis es la que Weizmann
ha aceptado y desarrollado. Y a esta célula es a la que atribuye la porción inmortal del hombre. Es decir, ella es una expresión de una realidad inmortal y de una realidad que está por encima de esa misma expresión de la célula. Hasta aquí bien. Y cuando esta teoría casi correcta, claro, él no tenía claves de ocultismo, sea aceptada, ¿cómo explicarán los biólogos la aparición primera de esta célula eterna? A menos que el hombre creció, y lo fíjense como lo pone entre comillas, y no nació jamás, sino que cayó de las nubes como nació en él esa célula embriológica. Es decir, aquí se demuestra que todo viene de la vida una, que todo procede de la realidad una, y que la expresión entonces ya, primero invisible, primero totalmente inconcebible y aún sin sustancia, es la expresión de lo eterno a través de un logos manifestado, que no es eterno, porque la eternidad es lo único que es la seidad, pero no es un ser, puede transmitir la vida y hacerla que se herede en lo que parecen ser formas, pero que no son nada más que manifestaciones vivas de esa vida total que no es, como si dijéramos, un surgimiento posterior. La vida es antes que toda forma. Y la vida es la que le da a la forma esta condición de eternidad transmisible, es decir, lo que es la transmisión de herencia. Y por tanto, lo único que hacen los organismos de todos los reinos es hacer crecer esa expresión de esta vida eterna y posibilitar que cada vez se exprese de una manera mayor, pero que ya era la totalidad de la inteligencia de esa seidad que se manifiesta a través del logos, a través de las jerarquías logoicas, etcétera, etcétera. Y agrega ella, así es que tan solo en el hombre está completo el Anterior, perdona, es anterior, es para arriba, porque la nota era muy larga y ocupa la siguiente página. Ay, gracias. Y además, ahora aprovecho el inciso para decirte que he mirado en el libro, en el original, Ajá. y esa, y aquí eso que decía en la nota, sus características físicas y mentales, ¿sabes? Que Ajá. habla de las, Sí, que no sí. entendíamos lo de continuación, es que continuación no existe en el original, ese de tachar. Ah, Dice, gracias. bueno, ¿ves? Aquí ¿qué hace? Dice, Ajá. Por multiplicación eso constante. y yo lo que Eso pensé, y fuera, eso hay que tacharlo. eso no existe en el original. No, esa es Mm, una palabra que quedó mal. sí, bueno, nada. Nada. Gracias. No, gracias. Por eso es que pido que ayuden porque todas estas ediciones electrónicas son bastante falibles. Bien, vamos a tener que terminar entonces aquí mismo, pero arriba. Ya, gracias porque me fui abajo y claro, esto es una continuación de la página anterior. Así que volveremos a repasar esto el domingo próximo, si Dios quiere. Y entonces vamos a quedar en la nota 3
y pasemos al símil después cuando terminemos la nota 3. Que esto sería el 19, porque ya es muy tarde para ustedes. Disculpen. Repasar nota 3 y inicio de 128 sería después. Es que Vida parece que oculta. aquí, Dime. perdón, es que Sí, parece que aquí desarrolla lo que está diciendo en la nota 3 un poco. claro. Bueno, vale. O vida oculta que vibras en cada átomo, o luz oculta que brillas en cada criatura, o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad de cada ser que se sienta uno contigo, sepa que por lo tanto es también uno con todos los demás. Paz, paz, paz a todos los seres. Adelante, Georgina. Yo tengo una pequeña duda Dime. de que hablan de romper el hilo de vida. Si hablamos de secuencias genéticas de cromosomáticas, que creo yo que es lo, bueno, no creo, da. El ADN y ARN dan las características tanto físicas como físicas y externas, ¿sí? Mm, Cuando un ser nuevo viene a este mundo. mm. Y efectivamente, en cada generación hay cambios genéticos en alguna porción de cada RN, pero estos son combinaciones. Yo pregunto, ¿cómo puedes romper ese hilo de vida, Gaspar? No, 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 mira, el hilo de vida no se rompe jamás. Esa es una de las cosas que ella trata de que nosotros comprendamos. Lo que se puede romper es la posibilidad de engarzar esa encarnación en el alma reencarnante. Una personalidad que no responde a nada, ni puede dar nada al collar de vidas. No es que rompa el hilo, es que ella rompe con la posibilidad de ser útil a ese hilo. El sutratma jamás se rompe, pero el sutratma se retira cuando una personalidad deja de responder al objetivo de la evolución y deja de poder suministrar algún escándalo positivo a asimilar en Devachan. Lo que se asimila en Devachan son los escándalos positivos, lo negativo queda en statu quo en el momento de la muerte, y por ello lo único que atrae es que predomine, si hay mucho negativo, un ajuste kármico de los lípicas, que son los que tienen la sabiduría. Esta es otra jerarquía muy difícil de comprender, que son los que rigen el balance de positivo o negativo de liquidación de los escándalos, porque no se puede acumular hasta aplastaría al ego evolucionante. Pero cuando el ego que evoluciona no puede sacar de una encarnación nada, y eso está muy claro en las cartas de los Mahatmas a Sinet, que le dice, son casos muy excepcionales, pero indudablemente hay quien no puede llegar a Devachan porque su personalidad rompió con su verdadero ser. Es decir, los vehículos del cuaternario inferior, al no dar ningún alimento al ego reencarnante,
pues el ego reencarnante se separa de aquello. Su personalidad es un fracaso. Y si el fracaso personal no puede dar ni un alarmeo, para poner una expresión, ni una chispita de alimento a ese ego, esa personalidad queda abandonada, aún antes de desencarnar la mayoría de las veces. Porque es muy difícil que llegue hasta el final del momento de la muerte si la persona no ha tenido durante toda la vida algo que pueda llegar al ser superior. Y eso es lo que se llama una encarnación perdida. Pero no es el ego el que se pierde esa personalidad, y el ego es el que emite ese cordón de plata, ese sutratma, pero lo que hace es retirarlo. Él no puede enredar su vida, porque es un hilo del espíritu, sutratma. ¿Ok? El espíritu nunca se mezcla con nuestras cosas negativas. Pero si todo lo de la personalidad es negativo, ¿qué puede hacer? Recogerse. Ya me quedó claro. Gracias, hermano Gastón. Ahora, menos mal. Dime, Ernesto. Sí, hermano, tenía dos inquietudes. La primera es al final de la primera esloca. Sobre habla, este sexto grupo, por otra parte, permanece casi inseparable del hombre, que deriva de él todos esos principios, a excepción de los más elevados y el inferior, siendo los 5 principios humanos intermedios la esencia misma de estos dhyanis. Esto es los pitris lunares que dieron el chaya, más los pitris solares que dieron la mente, hermano, en conjunto, ¿lo está observando? Lo está abarcando todo, pero no en el sentido de su activación. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Aquí tiene que haber cosas de los detalles que no se pueden publicar, porque no tienen palabras con qué expresarlo. Aquí los principios están indicando la posibilidad de expresarlos a través de nuestra capacidad de expresión búdica, manásica, ¿cómo se llama? Cámica, pránica, y después lo que se va a reflejar como acción en el cuerpo físico. El espíritu, claro que es universal. Y el cuerpo no es nada más que la concreción, que en las primeras etapas es muy sutil y por tanto no constriñe del todo la expresión de la vida, pero una vida todavía sin experiencia ninguna. Según van avanzando las encarnaciones, pero también avanza la densificación del sistema en el cual vamos encarnando. A la vez que se llega a cierto nivel de densificación del cuerpo físico, lo búdico y manásico superior, que junto con Atman, y que los tres constituyen lo que se llama el huevo áurico, centran su capacidad de expresión en el cuerpo causal, que es lo que nos individualizó del reino animal y por tanto nos mantiene como una individualidad. La individualidad deja de expresarse en el cuaternario inferior. Eso está claro en la descripción que hace HPV de la cuarta ronda y las razas primera, segunda y primera mitad de la tercera. Primera mitad de la tercera. En que todavía no hay ni división en sexo, ni cuerpo físico con sólido, es decir, con hueso, que es la característica simbólica que pone el Génesis de que cuando ya llegó el momento, Adán sacó a Eva de la costilla. Es decir, es la polarización de dos cuerpos para producir nuestra expresión actual en hombres y mujeres. Ese Adam Kadmon original, sobre todo de la primera raza, etcétera, no es
nada, no tiene ni tan siquiera, como si dijéramos, una bisexualidad. Es un ser íntegro que es hijo de los Chayas, de los Pitria Barishat, es decir, viene dado, su descenso viene dado por una jerarquía, él no puede descender. Pero ya después que aprende a usar esos cuerpos en la primera raza, que no hubo muerte, que no hay cambio de cuerpo físico durante toda la primera raza. La segunda empieza a densificarse. Y entonces, como unas esporas, como una exudación, por eso se le llama los hijos del sudor, la segunda raza ya su cuerpo, como son más densos, perecen, mueren. Y para poder pasar a otro cuerpo, lo exuda. Es decir, surge de sí mismo, del mismo cuerpo. Eso tampoco tiene que ver nada con una función sexual. Ahora, la tercera raza, en su primera etapa, que ya tiene una densificación muy apreciable. Los cuerpos todavía no llegan a ser hueso, pero ya son objetivos físicos hasta un punto. Es decir, predominando el líquido con los gases, etcétera, que ya nosotros mismos, nuestros cuerpos cada vez están pareciéndose más a estos cuerpos de la tercera raza, pues estamos al final de la quinta. Y ya la cuarta va quedando completamente, que fue la más densa, atrás. Y entonces nosotros somos más parecidos a la tercera. Lo que pasa es que nos quedan dos subrazas. Y el ciclo de reascenso es más difícil que el de descenso. Para abajo todos los santos ayudan, para ir arriba hay que elevarse. Y entonces esos, como dijéramos, esos cuerpos ya empiezan a generar lo que van a ser los órganos sexuales de la segunda mitad de la tercera raza cuando se separen. Pero de momento los dos funcionan dentro del mismo cuerpo, pero ya como una polaridad en, como si dijéramos, en acción embrionaria, vamos a llamarle. Y es entonces que producen un huevo, como se ve que es el óvulo fecundado, pero producido por el mismo organismo, no por unión con otro organismo. Y esos son los hijos del huevo, que empiezan, como es natural, muy diferentemente a lo que es el huevo de las aves, pero que después se parecen mucho a los actuales huevos de las aves, y el organismo hace la expulsión de ese huevo cuando está ya el nuevo niño completamente formado, y cuando rompe el cascarón, él sale caminando porque no es un mamífero, no tiene, y todavía no hay una serie de obliteraciones de la expresión de la vida superior. Tiene hasta eso un ojo que le permite ver todo lo psíquico. Y por lo psíquico, pues tiene cierta, como decir, influencia del ego, aunque no es una influencia autoconsciente. Esa autoconciencia todavía no se ha ganado. Ahora, a la vez que ya se produce la división en sexo y nos procreamos en la forma que nos procreamos actualmente, pues tiene que venir lo que llamamos la etapa de mamífero. Y empieza a cerrarse la capacidad de ver lo psíquico porque lo físico es demasiado denso, y aún la comunicación restante que quedaba con el yo superior, con la tríada, pues empieza a cortarse. Y ya en la cuarta raza raíz se pierde totalmente y nos quedamos con los cuatro sentidos en la cuarta raza, porque cada raza, lo que desde el punto de vista teosófico no es
diferencia de cuerpo desde el principio y vienen los 7 grupos en los 7 lugares, eso lo vamos a ver después. Y este doble septenario que se hace cuádruple, pues, porque tiene otra serie de subdivisiones, pues nos da la autoconciencia física. Nos damos cuenta de nosotros mismos y no nos confundimos con los cuerpos de los demás, porque nuestra vida está encerrada en nuestro cuerpo. Esa es la razón por la cual, como si dijéramos, nosotros no tenemos esa capacidad en los mundos superiores, porque no hemos todavía reascendido lo suficiente para darnos cuenta de lo que se produce dentro de nosotros, en los cuerpos sutiles, en la parte psíquica, y mucho menos en lo espiritual, si tuviéramos alguna conexión con un sueño espiritual o con una experiencia verdaderamente espiritual que nos permita a nosotros distinguirla de la de los demás. Porque nosotros nada más que hemos generado autoconciencia en el cuerpo físico y en el cerebro físico. En los mundos sutiles tenemos conciencia, pero no autoconciencia. Y por tanto, no podemos distinguir todas esas cosas. Hoy mismo en la sesión de la mañana se preguntaba, me dicen que yo elijo mis padres, que yo esto. Ninguna nueva personalidad en formación puede hacer eso. Porque nos traen una serie de, como puso HPV en lo que se explicó precisamente en el trabajo, en ese artículo que se analizó y se explicó. Esa expresión de la vida del ego reencarnante se tiene si hay una espiritualidad ya grande y hay una serie de encarnaciones que nos permitan tener, si no autoconciencia, conciencia, para poder comprender que el deseo de reencarnar en nosotros es un instinto, porque tenemos escandas, porque tenemos que seguir evolucionando, porque no hemos completado nuestra evolución. Pero como seres separados de la individualidad hacia abajo, es imposible que conozcamos la ley. Y no podemos saber cómo es eso. Eso es un impulso que en nosotros es todavía hasta cámico, de deseo, cuando se manifiesta en la nueva personalidad, es decir, en lo que va a formarse a través de ese nuevo cuerpecito. Es imposible que lo decidamos nosotros si nosotros no somos jerarquía. Esas son las jerarquías logoicas, incluidas los lípicas, porque son los que pueden equilibrar el karma y los eskandas. Si no, lo que naceríamos con una desconflautación total y no podríamos seguir evolucionando. No podemos tomar lo que otros digan con esa, bueno, no sé, no. Es imposible. Donde único eso puede ser sabio es en el nivel de la unidad de la vida, que comprende la ley de evolución y administra esa ley de evolución a través de la ley kármica. Porque evolución es karma y la ley una es karma. Y no lo podemos nosotros decidir como un ser separado. Eso es un absurdo. Lo decide el ser uno, el logos. ¿A través de qué? De su jerarquía de kármica. Porque karma es la ley de armonía, que posibilita que la evolución no vaya para atrás y que hace eso mismo. Si una personalidad se fue totalmente de ser útil a la ley de evolución, retira la misma tríada de esa personalidad y esa personalidad va al saco kármico
pero no va a ningún devachán ni va a alimentar la evolución del alma reencarnante. Porque esa alma reencarnante no puede hacer nada con ella. Y así sucesivamente. Hay que, nunca la unidad se pierde. La unidad de la vida jamás se fracciona. Nosotros en nuestra individualidad estamos aparentemente, mayábicamente separados. La evolución nos va a despertar al nivel de la unidad. ¿Cuál es el nivel de la unidad? Lo que vamos a celebrar el 25 de diciembre. La primera gran iniciación. Búsquenla desde el punto de vista oculto. No de los símbolos que se usaron, porque indudablemente que ninguno de nosotros puede llegar a la esencia. Pero si uno pasa más allá de las palabras, se va dando cuenta que es la primera experiencia de que somos nada más que la unidad. Como estado verdadero de conciencia plena. Me estoy yendo a lo que voy a decir el 25, después va a ser manjar recalentado, pero no me importa, quiero que lo estudien, porque no es para que nosotros lucirnos en nada. Busquen, profundicen, pero no se queden, hermanos, en la cáscara de todo esto. Lamentablemente, la personalidad pertenece a la cáscara. ¿Algo más? Hermano, la segunda inquietud era sobre la segunda Sí. esloca. Habla del rayo único, multiplica los rayos menores. Después le da la categoría que es un rayo de vida, el uno como un hilo. En la estancia 3, en la tercera esloca, habla las tinieblas irradian luz y la luz arroja un rayo solitario en las aguas. ¿Hay una relación, hermano, en este rayo de la tercera esloca con este que está mencionando? Claro, mijo, es la unidad de que permanece a pesar de que las aguas, que son el espacio donde nos manifestamos, o donde se manifiesta el universo completo, aparezcan como múltiples. Y entonces aparecen el 1 en 2, el 2 en 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y los múltiplos de 7. ¿Pero son verdaderos? No. Son que la realidad se dividió en 7 y en millones y en trillones y en lo que sea. No. Es el maya de la manifestación para que la ley de evolución a través del karma se manifieste. Y todo nuestro peregrinaje, ¿en qué consiste? En pasar por todos estos niveles de aparente diversidad, de que si se me perdió la vida, que si se me cortó el hilo, todas estas cosas que, claro, vienen a nuestra mente inferior, porque ella no puede llegar a la sabiduría. Pero si nosotros logramos seguir preguntándonos y no hacemos ninguna conclusión de ninguna respuesta, nosotros vamos a conocernos a nosotros mismos y descubriremos que somos la vida una, el rayo uno, la totalidad, y que no hay división alguna. Y por ello, a la vez que anulemos la división, la culminación de la evolución humana llega indefectiblemente se dice que en un promedio de 3 a 7 encarnaciones, a veces en la misma encarnación, en almas muy avanzadas o muy temerarias para poder hacer todo en una sola, pero lo normal es que sean 7. Se alcanza la liberación de la rueda de nacimientos y muerte y el ser deja de ser un ser individual, que es un maya, y se autodescubre como la vida total de una jerarquía
el hombre celeste de esa etapa. Y esas jerarquías de hombre celeste durante las 7 razas raíces van a constituirse en esos pitris de la próxima encarnación del sistema planetario. Y en otra encarnación de este sistema o de otro cualquiera, porque parece que ahí sí hay posibilidades ya a niveles solares, porque todo eso va ampliándose y ampliándose y ampliándose. Vamos a ser todos, pero como una jerarquía, no como un grupo de seres humanos, y mucho menos una multitud de seres humanos. Vamos a ser Pitris Agnisvatas. Y después seremos estos, ¿cómo se llaman? Logos o logoi, que son los que constituyen a través de sus expresiones los lipikas, es decir, señores del karma, Dhyanis. Acuérdense que la palabra de señores es Dhyanishohans, es decir, Chohan es lo que es señor, Dhyani de sabiduría, de capacidad de meditación, todas esas cosas, porque es que son términos que abarcan muchos aspectos en nuestros idiomas inferiores a la vez. Y entonces regiremos todo y después seremos logoi de un logos y después seremos logos. Lo que hay, no hay fin para la evolución y eso es lo que es fundamental. ¿Algo más? Bien, entonces esperemos que el próximo domingo podamos unirnos todos y que nosotros podamos seguir investigando. Lo que quiero es que sigan investigándolo. Mis opiniones, como bien ustedes ven, no solo mis opiniones, mi vista y mi falta de atención me lleva hasta a llevarme en claro todo ¿cómo se llama? Una página casi completa. Así que agradezco mucho a todos los que me ayudan en eso, para que podamos, como si dijéramos, profundizar todos juntos en esta investigación de lo que es la verdadera el verdadero autodescubrimiento, que tiene que ser por investigación de quiénes somos, de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Los espero a todos en la próxima semana.